Hola, soy su profesor Marwan Aguilar y hoy vamos a hablar sobre hipersensibilidad. En los mecanismos de daño inmunológico podemos encontrar tanto hipersensibilidad y la autoinmunidad. Esto es debido a que la respuesta inmune es capaz de producir daño tisular y enfermedad. Esto puede resultar en una respuesta excesiva o descontrolada contra antígeno externo, llamado enfermedad por hipersensibilidad, la cual vamos a ver hoy, o también por fallas de autotolerancia y respuesta inmune contra antígenos propios o autólogos, llamadas enfermedades autoinmunes, que la veremos más adelante. ¿Pero qué es la hipersensibilidad? Esta se refiere a reacciones indeseables producidas por el sistema inmunológico normal, es decir, una respuesta inmune exagerada. Las reacciones de hipersensibilidad requieren de un estado de presensibilización inmune en el huésped, un contacto previo con el antígeno. De acuerdo a los mecanismos involucrados al tiempo que le toma la respuesta, esta hipersensibilidad se divide en 4 y pueden ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 según la clasificación de Hell-Scoms. Una presentación clínica particular puede involucrar varios tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad inmediata, o también llamada tipo 1, es una reacción iniciada por la unión de un antígeno o alergeno a inmunoglobulina E, previamente unida a mastocitos o células cebadas, o incluso basófilos, con liberación de mediadores preformados de la inflamación. Se producen rápidos exudados plasmáticos, vasodilatación y broncoconstricción, y más tarde inflamación mediada por eosinófilos, basófilos, linfocitos Th2. La forma sistémica más extrema es la anafilaxis, con una asfixia y shock, incluso la muerte. Las causas de este tipo de hipersensibilidad se dan en individuos predispuestos, los cuales son atópicos o alérgicos y tienen más inmunoglobulina E sanguínea y más receptores de inmunoglobulina E. La síntesis de inmunoglobulina E regulada por herencia, exposición a antígenos, citoquinas, Th2 e interleuquina 5, que favorecen la producción de inmunoglobulina E y activan eosinófilos. Los mastocitos y basófilos activados producen histamina, prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas, como el TNF, la interleuquina 4 e interleuquinas. En este video vemos cómo algunas personas desarrollan una reacción alérgica o hipersensibilidad cuando se exponen a sustancias como polvo, polen, pelo animal o penicilina. Esta hipersensibilidad está mediada por inmunoglobulina E. La sensibilización ocurre cuando el antígeno hace contacto con algunas partes del cuerpo. Este antígeno es tomado, procesado por presentación antigénica y presentado a su vez a linfocitos T colaboradores que reconocen moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Los tejidos en la mucosa son ricos en células B. Estas células se ven comprometidas en la producción de inmunoglobulina, ya que son activadas por este tipo de células T. Estas células son abundantes en personas susceptibles a las alergias. Las células colaboradoras ahora producen citoquinas que estimulan a estas células y van a proliferar y diferenciarse en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina E. A medida que la inmunoglobulina E es producida en áreas específicas del cuerpo, se adhieren a receptores de mastocitos adyacentes a los mastocitos que contienen gránulos llenos de sustancias que producen respuesta de hipersensibilidad. Una vez se unen a los mastocitos, pueden sobrevivir por varias semanas y de esta forma los individuos quedan sensibilizados al antígeno. Cuando se expone por segunda vez al antígeno, este se une a una de estos mastocitos sensibilizados y desencadena una respuesta. Por lo menos de 2 moléculas de inmunoglobulina de mastocitos deben reaccionar con un antígeno específico para producir la respuesta. El mastocito libera histaminas que desencadenan los síntomas: dilatación capilar, congestión, secreción de moco, dolor y prurito. La enfermedad mediada por hipersensibilidad inmediata más comunes tenemos la rinitis alérgica, asma bronquial, dermatitis atópica, urticaria, alergias alimentarias y, por supuesto, la más grave de todas, que es el shock anafiláctico. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos
tipo 2 es producida en la mayoría de las veces autoanticuerpos, pero pueden ser contra antígenos externos que tienen reacción cruzada con antígenos propios o se producen por daño en el sitio o tejido donde los antígenos están presentes. Los trastornos de hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2 están causados por anticuerpos dirigidos contra antígenos diana sobre la superficie celular u otros componentes tisulares. Los antígenos pueden ser moléculas normales, intrínsecas o las membranas celulares. Las anormalidades mediadas por anticuerpos son la causa fundamental de muchas enfermedades humanas. Se ofrecen varios ejemplos de dichas entidades y en todos estos trastornos el daño tisular o las anomalías funcionales son el resultado de un número limitado de mecanismos. En la siguiente gráfica podemos ver los mecanismos de la lesión mediada por anticuerpos. En la primera podemos ver la ozonización de células por anticuerpos y componentes del complemento e ingestión de células ozonizadas por fagocitosis. Cuando las células circulantes, como los eritrocitos o las plaquetas, son revestidas o ozonizadas por autoanticuerpos con o sin proteínas del complemento, se convierten en objetivos para la fagocitosis por los neutrófilos o macrófagos. Estos fagocitos expresan receptores para las colas Fc de los anticuerpos IgG y para los productos de degradación de las proteínas del complemento C3 y utilizan estos receptores para unirse a las partículas ozonizadas e ingerirlas. El otro tipo es la inflamación inducida por la unión de anticuerpos a los receptores Fc de los leucocitos y por productos de degradación del complemento. Los anticuerpos que se unen a antígenos celulares o tisulares activan el sistema de complemento a través de la vía clásica. Los productos de activación del complemento cumplen varias funciones, una de las cuales consiste en reclutar neutrófilos y monocitos, desencadenando así la inflamación en los tejidos. Los leucocitos también se pueden activar mediante la implicación de receptores Fc que reconocen los anticuerpos unidos. Y tercero, los anticuerpos contra los receptores alteran la función de estos. Estos ejemplos, los anticuerpos contra el receptor de hormona tiroestimulante, activan las células de glándulas tiroides en la enfermedad de Graves y los anticuerpos contra receptores de acetilcolina deterioran la transmisión neuromuscular en la miastenia gravis. En algunos casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular alteran o desregulan la función celular sin causar lesión celular o inflamación. En la enfermedad de Graves, los anticuerpos contra el receptor de la hormona tiroestimulante estimulan las células epiteliales de la tiroides para que segreguen hormonas tiroideas, lo que provoca hipertiroidismo. En este video podemos ver un ejemplo de la hipersensibilidad de tipo 2, la cual comprende interacciones de anticuerpos y antígenos de superficie en las células seguido de lisis de estas células asistido por complemento. Un ejemplo típico son las transfusiones o grupos sanguíneos erróneos. Hay 4 tipos diferentes de grupos sanguíneos basados en los tipos de antígenos de superficie. Las personas que son tipo A tienen antígenos A, los que son tipo B tienen antígenos B en la superficie de los eritrocitos. Las personas que son tipo AB tienen ambos y las personas que son tipo O no tienen. En el suero de las personas tipo A contienen anticuerpos contra tipo B y el suero de las personas tipo B contienen anticuerpos contra antígenos de tipo A. En el suero de las personas de tipo AB no contiene ningún tipo de anticuerpos. Si la sangre de una persona que es tipo B se transfunde a una persona que es tipo A, los anticuerpos presentes en la sangre tipo A reaccionan con los antígenos de la superficie de los glóbulos rojos que los contienen. Esto lleva a la fijación de complemento y lisis de estas células. Si la sangre de una persona que es tipo A se le transfunde a una de tipo B, los anticuerpos presentes en el tipo B reaccionan con los antígenos de superficie de los glóbulos rojos que los contienen. Esto también lleva a la fijación de complemento y hemólisis. Las personas que son tipo O no tienen antígenos de superficie ni A ni B eritrocitos, por lo que son donantes universales. Las personas que tienen tipo AB no tienen anticuerpos contra ni A ni B y son
de esta forma receptores universales. Algunos ejemplos de enfermedades causadas por anticuerpos específicos de células y tejidos o por tipo 2 tenemos como anemias hemolíticas, que los antígenos son contra proteínas de membrana de glóbulos rojos, el mecanismo de oxonización, fagocitosis de glóbulos rojos y la clínica, por supuesto, es la hemólisis. Así otras como la enfermedad de Graves que hemos hablado y la miastenias gravis. La enfermedad por inmunocomplejo o hipersensibilidad de tipo 3. Los inmunocomplejos antígenos anticuerpos que se forman en la circulación pueden depositarse en los vasos sanguíneos, lo que produce la activación del complemento e inflamación aguda. Los antígenos de estos complejos pueden ser exógenos, como las proteínas microbianas, o endógenos, como las nucleoproteínas. Por lo general, esta enfermedad se produce cuando son producidos en cantidades excesivas y no son eficientemente aclarados y se depositan en los tejidos. Los complejos inmunes pueden ser contra autoantígenos o antígenos externos unidos a anticuerpos, activan complementos y reclutan células inflamatorias y pueden producir enfermedades sistémicas. La enfermedad sistémica por inmunocomplejo se puede dividir en 3 fases, como lo podemos ver en la gráfica: formación de complejos antígeno-anticuerpo en la circulación, depósitos de inmunocomplejo en diversos tejidos, iniciando así una reacción inflamatoria en las diversas localizaciones por todo el organismo. La vasculitis es una inflamación consecuencia de estos tipos de inmunocomplejos, los cuales se unen a las paredes de los vasos sanguíneos produciendo inflamación. Los signos y síntomas de esta enfermedad, cuales pueden producir lesión vascular, producen edema, aumento de permeabilidad, extravasación de eritrocitos, inflamación de las paredes vasculares, necrosis endotelial, material fibrinoide, y los síntomas son variados, desde fiebre, mialgia, artralgia y malestar general. La clasificación de las vasculitis comprende a vasculitis de vasos grandes, vasculitis de vasos medianos, vasculitis de vasos pequeños o vasculitis asociada a ANCA, que son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Morfológicamente podemos observar que en algunos casos la vasculitis en la piel podemos encontrar en algunos pacientes púrpura palpable, característico del daño de los vasos sanguíneos por estos depósitos de inmunocomplejos. El aspecto microscópico de esta lesión por inmunocomplejo está dominado por la vasculitis necrosante aguda, microtrombos y necrosis isquémica superpuesta, acompañadas de inflamación aguda de los órganos afectados. La pared de los vasos necróticos adopta un aspecto eosinófilo que se denomina necrosis fibrinoide, causada por depósitos de proteínas. Los inmunocomplejos pueden verse en los tejidos, generalmente en la pared vascular. Con el tiempo, las lesiones tienden a resolverse, especialmente cuando fueron causadas por una única exposición al antígeno. Un ejemplo de ello es la enfermedad del suero aguda y glomerulonefritis post-estreptocóxica aguda. No obstante, la enfermedad crónica por inmunocomplejo se desarrolla cuando hay antigenemia persistente o una repetida exposición a un antígeno. Este hecho se produce en algunos trastornos que afecta al ser humano, como el lupus eritematoso sistémico. Aquí podemos observar una nefritis lúpica. Al microscopio óptico observamos un glomérulo con tinción con metoxilina y eosina con una alta infiltración de células inflamatorias. Cuando realizamos una fluorescencia a estos glomérulos con anticuerpos antiinmunocomplejos, observamos una gran cantidad de inmunocomplejos que se encuentran en las paredes de este glomérulo, característico de esta nefritis lúpica. En este video, los complejos inmunes consisten en antígenos y anticuerpos unidos, aunque los complejos inmunes más grandes son engullidos y removidos por los fagocitos. Los complejos inmunes más pequeños son removidos de inmediato. Estos complejos inmunes activan el complemento, por ejemplo, la activación del complemento en los vasos sanguíneos hacen que los basófilos se degranulen, causando vasodilatación. Los complejos inmunes atrapados en vasos sanguíneos u otros tejidos como riñón activan el complemento. Esto atrae neutrófilos y causan la granulación de los neutrófilos, liberando enzimas responsables del daño tisular. Hipersensibilidad de tipo 4 o mediada por células. Ahora conocemos varios trastornos autoinmunitarios y reacciones patológicas ante sustancias químicas ambientales y microbios persistentes.
que son causados por los linfocitos T. Gracias a los avances producidos en la detención y purificación de los linfocitos T en la circulación y en las lesiones de los pacientes, cada vez es más frecuente detectar la aparición y conocer el significado de la lesión tisular mediante los linfocitos T. Este grupo de enfermedades tiene un gran interés clínico como consecuencia de los nuevos tratamientos biológicos, fruto de un diseño racional dirigido para corregir las reacciones anómalas de los linfocitos T, que han sido desarrollados precisamente para el abordaje terapéutico de las enfermedades inflamatorias. Son los tipos de reacciones de células T que son capaces de causar lesión tisular y enfermedad. Uno de ellos es la inflamación mediada por citocinas, en las que las citocinas se producen principalmente en los linfocitos T CD4 positivo, y dos, las citocinas celulares directas mediadas por linfocitos T CD8 positivo. En esta gráfica podemos ver los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad mediada por linfocitos T o hipersensibilidad retardada de tipo 4. En las reacciones inflamatorias mediadas por citocinas, los linfocitos T CD4 positivo responden a los antígenos tisulares segregando citocinas que estimulan la inflamación y activan las células fagocíticas, lo que provoca la lesión tisular. Y podemos ver también la citólisis mediada por linfocitos T. Esto se puede observar en algunas enfermedades donde los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivo matan directamente las células tisulares, tal como se ha descrito antes. Las moléculas del complejo mayorodistro-complementero de clase 1 se unen a antígenos peptídicos intracelulares y presentan los péptidos del linfocito T CD8 positivo, con lo que estimula la diferenciación de estos linfocitos en células efectoras denominadas linfocitos T citotóxicos. Estos desempeñan una función crítica en la resistencia a las infecciones víricas y algunos tumores. El principal mecanismo de destrucción de los linfocitos T citotóxicos depende del sistema de perforinas y gran enzimas. Estas enzimas inducen la muerte por apoptosis de las células dianas, produciendo la enfermedad. Un ejemplo importante de la hipersensibilidad mediada por linfocitos T o retardada es la hipersensibilidad de tipo diferido. Un ejemplo clásico de este tipo de hipersensibilidad es la reacción de tuberculina causada por la provocación con un extracto de proteínas de Mycobacterium tuberculosis, llamado tuberculina, en una persona que ha estado expuesta previamente al bacilo de la tuberculosis. Entre 8 y 12 horas después de la inyección intracutánea de tuberculina aparecen unas zonas localizadas de eritema e induración, normalmente de 1 a 2 centímetros de diámetro, que alcanzan su máximo entre 24 y 72 horas después y remiten lentamente. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo diferido prolongada frente a microbios persistentes u otros estímulos pueden dar lugar a patrones morfológicos especiales de reacción que se conocen como inflamación granulomatosa. El infiltrado perivascular inicial compuesto por linfocitos T CD4 positivos van siendo reemplazados progresivamente por macrófagos que en un periodo de 2 a 3 semanas, estos macrófagos acumulados suelen presentar los signos morfológicos de activación, es decir, se ven grandes, planos y eosinófilos, y entonces se denominan células epiteloides. En ocasiones estas células se funcionan bajo la influencia de las citocinas, por ejemplo, interferón gamma, para formar células gigantes multinucleadas. El agregado de células epiteloides normalmente rodeado por una corona de linfocitos que vemos en el microscopio se conoce como granuloma. Los granulomas más antiguos evolucionan formando un anillo de fibroblastos y tejidos conjuntivos que encierran el contenido. El reconocimiento de un granuloma es importante para el diagnóstico, ya que el número de afecciones que lo pueden causar no es muy grande. En este video podemos ver un ejemplo de la hipersensibilidad tipo 4. Los efectos adversos producidos por los mecanismos de inmunidad mediada por células se denomina hipersensibilidad retardada. Esta es mediada por linfocitos Th1 y es responsable de la dermatitis por contacto o la lesión tisular en varias enfermedades infecciosas y el rechazo a tejidos trasplantados. Una hipersensibilidad de contacto, como la dermatitis de contacto con plantas, es iniciada por el contacto con el antígeno, al cual está también llamado alergeno. Durante el contacto, una molécula pequeña de la planta llamada un acteno se une a una proteína transportadora en el huésped. Y la proteína transportadora unida es ingerida por un macrófago y este conjunto es entonces presentado a una molécula de histocompatibilidad de clase 1. Las células Th1 con receptores capaces de reconocer el complejo de mayores de clase 1 actúa con el antígeno que se activa y aumenta la cantidad de
estas células. Cuando el huésped se pone en contacto por segunda vez con el alergeno, las células Th1 reaccionan con el conjunto de células presentadas en el intestino y macrófagos y liberan citoquinas, resultando en la atracción de más macrófagos, seguido de la inflamación y lesiones cutáneas. Características de esta enfermedad. Ejemplos de la enfermedad mediada por linfocitos T. Tenemos un ejemplo, es la artritis reumatoidea, la cual la especificidad de células T es antígenos desconocidos y por supuesto produce una inflamación de las articulaciones. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Audio Jungle.